Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola de nuevo y sean una vez más bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y para lo que es el día de hoy vamos a checar un juego de lo que es la consola conocida en Europa como Sega Mega Drive. Y vamos a checar este juego que se llama Alien Soldier. Es un juego más, uno más de esa larga lista de los que no conocía. Pero al final para eso estamos aquí, para ver, para checar y finalmente dar nuestra opinión sobre este. Pero antes de eso no olviden que recordar es vivir y que mejor si es jugando. Así que regresémonos entonces en el tiempo hasta 1995. Bien, ya vamos aquí. Entonces vemos que aquí hay nuevamente estas opciones de las consolas de contraseña y opciones, pero no vamos a meternos ahí. Vamos mejor a darle inicio, porque si tiene la opción de contraseña quiere decir que va a poder continuar. A ver, tipo de arma. Yo creo que voy a probarlo con esta que se llama Range Force. Sí, a ver qué tal. Opción número 2, entonces, a ver. Yo creo que esta se ve que está bien. Una tercera opción, qué barbaridad. Pues esta. Cuarta. Ya que me den todas. Ok. A ver. Mala.
Me metes, tengo tiempo. Ah, ¿cómo crees? No, pues wow. ¿Continuarlo? Claro que no. Vamos a ver qué rayos pasó ahí, porque... Ahí está. ¿Qué onda? Oye, me va a matar este cuate. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Pues eso de las... El seleccionar las armas como que no... No es de mucha ayuda, de hecho. A ver. Si me van a poner ahí con ese sujeto, ¿qué rayos? ¿Por qué no me sorprende? Oh.
Ya vi qué onda con eso. Bríncale bien. No, no la voy a armar. Ya se va a acabar el tiempo, qué asco. No, pues yo creo que ya como reverendísima prueba ya fue más que suficiente. Ya vimos qué onda, de qué se trata. Ya. Me pasé. Y bien, y entonces, ¿cuál es la gran historia detrás de este juego? Pues resulta que en este jueguito ya es el año 2015 apenas, de el planeta Tierra, una versión que se llama Tierra A. Así que los humanos se llaman humanos A. Vaya, se quebraron la cabeza inventando estos nombrecitos. Bueno, resulta que en este planeta Tierra, esta versión de estos humanos han creado ya a lo que viene siendo otros humanos biológicamente modificados con habilidades sin precedentes. Esta versión del planeta Tierra es un tanto diferente, pero cuentan con una similitud, bueno, una de varias, como por ejemplo el que siempre tiene malas intenciones, el que siempre tiene malos pensamientos, alguien ambicioso y demás. Y aquí no faltaba más ni faltaba menos. Por lo tanto, aquí el mero villano se llama She-Tiger, quien está a cargo de una organización terrorista de nombre Escarlata, quienes son totalmente brutales y un grupo sin escrúpulos. El protagonista aquí en esta historia se llama Águila Epsilon, al cual su trabajo, por obvias razones, en esta historia es detener a ese grupo y a su líder She-Tiger. Esa es la gran historia sintetizada, ya que al inicio del juego se avientan la historia con una mega letanía, así como al estilo Guerra de las Galaxias. Pues vamos entonces así a lo que viene siendo mi opinión sobre este juego. Para lo que es mi opinión, entonces, este jueguito es de esos que ves pruebas para ver qué onda. Y si te gusta lo terminas, pero realmente cuando pues no tienes nada más que hacer en ese momento. Y es que afortunadamente el juego cuenta con la opción de continuarlo las veces que sea necesaria, pero hay que tener en mente que son 25 niveles y 26 jefazos. A la hora de jugar puedes escoger 4 de 6 armas para usar obviamente en el transcurso del juego, así también como cuenta con un movimiento de embestida o arranque llamado Fuerza Fénix. Pero aún así, con todo este equipo, a mí no me terminó de convencer al 100 como para querer terminar dichoso jueguito. El juego también me dejó una sensación así como de que tiene un ritmo rápido, así que tienes que pensar obviamente ágilmente y aún más todavía, ya que para que termines cada nivel cuentas con una cuenta regresiva de 2 minutos. Esto, para mi opinión, quitándole lo atractivo al juego, ya que pues quién quiere jugar bajo presión y además con tan poco tiempo como en algunos otros jueguitos de esta misma era. Cambiando un poquito de tema, así de primera impresión, antes de enterarme de lo que es
es la historia de este juego. Yo pensé que el protagonista era una chica, de hecho, ahora sí que me pasó precisamente al revés que con este otro juego de Metroid, que también viví algún tiempo pensando en que el protagonista era un hombre, cuando al final resultó que no, que finalmente el protagonista era una chica. Pero bueno, con todo y las altas y las bajas que puede ofrecer este jueguito, para mí es un gran no. Gracias. Finalmente a este juego entonces le voy a dar lo que vienen siendo solamente 3 estrellas. Así es como llegamos hasta el final de un episodio más de Retro Game Pro. Espero que este haya sido de su agrado, que hayan conocido algo nuevo, así como yo. Siendo así, les pido que nos regalen lo que viene siendo un retro like, del que compartan nuestro contenido, principalmente que presionen ese botoncito de la campana y se suscriban al canal. Ya finalmente, como siempre, el invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Game Pro y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.